Hola, hola, mis queridos curiosos y apasionados por el mundo del espectáculo. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro espacio de encuentro, donde la lupa se posa sobre los secretos mejor guardados y los vaivenes más intrigantes de la farándula. Hoy, mis chismosos de corazón, nos adentramos en un torbellino de emociones y revelaciones que nos llevan directamente a las costas turcas, donde el drama y la pasión parecen ser el pan de cada día. Agárrense fuerte porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido en vilo a miles de fans alrededor del mundo, las confesiones de Hande Erçel y la enigmática reacción de Kerem Bürsin. ¿Listos para un festín de chismes jugosos y análisis incisivos? Pues que comience el espectáculo. Como bien saben, en este rinconcito virtual nos enorgullecemos de mantenerlos al día con cada movimiento, cada suspiro y cada declaración de sus estrellas predilectas. Y esta vez, la noticia que nos ocupa es de esas que hacen temblar los cimientos de la prensa del corazón. Hande Erçel, nuestra adorada y talentosísima actriz, ha decidido abrir su corazón y compartir algunas verdades que han resonado con fuerza en el mundo del espectáculo. Pero la cosa no termina ahí, porque la reacción de Kerem Bürsin, ese galán de ensueño que conquistó nuestros corazones en la pantalla y fuera de ella, ha sido un enigma que hemos tratado de descifrar con lupa de detective. ¿Qué habrá dicho Hande? ¿Cómo habrá reaccionado Kerem? Las preguntas se amontonan y la curiosidad nos carcome. Pero no se preocupen, que en los próximos minutos vamos a desmenuzar cada detalle, cada matiz y cada pista para que no se pierdan ni un solo fragmento de esta historia que parece sacada de un guión de telenovela. Pero antes, un pequeño recordatorio que ya es tradición en nuestro canal: si este tipo de contenido es su adicción secreta, si disfrutan tanto como nosotros de los chismes y los dramas de la farándula, no duden en suscribirse. Es gratis y así se aseguran de ser los primeros en enterarse de cada exclusiva que salga a la luz. Además, su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creciendo y a traerles lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, clic en ese botón rojo y únanse a nuestra gran familia de chismosos empedernidos. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque nos sumergimos de lleno en este drama de alto voltaje. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, desde sus inicios, un tema de conversación que no ha dejado de generar olas de especulaciones y debates. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Sen Kalkam, Eda y Serkan, ¿será que es amor? La química entre ellos fue un secreto a voces, una chispa que incendió las pantallas y cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Su romance traspasó las barreras de la ficción y se convirtió en una realidad que hizo suspirar a sus fans, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Eran el epítome del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que todos anhelábamos ver juntos para siempre. Sin embargo, como en muchos cuentos de hadas, su historia también tuvo un final agridulce, dejando a sus seguidores con el corazón roto y la esperanza latente de una reconciliación que hasta el momento no ha llegado. A pesar de su ruptura, la amistad entre ellos parece haberse mantenido, o al menos así lo han dado a entender en diversas ocasiones. Y es precisamente esta cercanía, este vínculo que no se ha roto del todo, lo que ha alimentado esta nueva ola de rumores y especulaciones. Hace apenas unas semanas, Hande Erçel, nuestra joya turca, decidió conceder una entrevista a una prestigiosa revista de su país, una publicación que se ha convertido en el epicentro de los grandes anuncios y revelaciones de la farándula. Y fue en ese escenario, entre preguntas incisivas y miradas curiosas, que Hande decidió soltar algunas confesiones que han causado un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. No se trató de un único secreto explosivo, sino de una serie de revelaciones que nos han permitido adentrarnos un poco más en su personalidad, sus inquietudes, sus miedos y, por supuesto, su pasado sentimental. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Bueno, para empezar, Hande habló abiertamente sobre las presiones a las que se ha enfrentado en su carrera, las dificultades que ha tenido que superar para llegar a donde está hoy y cómo lidia con las críticas y los juicios constantes del público. Compartió sus estrategias para mantenerse fiel a sí misma en un mundo tan competitivo y volátil como el del espectáculo, revelando su lado más vulnerable y humano. Además, adelantó algunos detalles sobre sus proyectos futuros, sus aspiraciones profesionales y sus sueños personales, mostrándonos que detrás de la imagen de estrella de televisión, se esconde una mujer con ambiciones, metas y anhelos como cualquiera de nosotros. Todo esto, por supuesto, resultó sumamente interesante. Pero lo que realmente captó la atención de todos y generó un sinfín de comentarios, fueron sus palabras sobre su relación con Kerem Bürsin.
Pero no se preocupen, mis chismosos, no hubo revelaciones escandalosas ni acusaciones de infidelidades o grandes peleas. En su lugar, Ande ofreció una visión madura y reflexiva sobre su romance con Kerem, compartiendo algunas pistas que nos han hecho cuestionarnos sobre la dinámica que aún existe entre ellos. Con una elegancia que la caracteriza, Ande habló sobre el aprendizaje que significó su relación con Kerem, destacando lo valiosa que fue esa etapa en su vida y cómo el tiempo que pasaron juntos los ayudó a crecer tanto a nivel personal como profesional. No evitó el tema de su ruptura, pero lo abordó con una sinceridad y una madurez que dejaron a muchos sin palabras, dejando claro que si bien las cosas no funcionaron como pareja, aún existe un cariño y un respeto mutuo muy profundos. Incluso mencionó que a pesar de ya no compartir sus vidas como novios, se mantienen en contacto y se tienen un gran aprecio, una declaración que sorprendió a muchos, ya que después de su separación, se especuló sobre una posible mala relación entre ellos, algo que Ande se encargó de desmentir con sus propias palabras. Con estas confesiones, Ande nos regaló una mirada íntima y personal a su relación con Kerem, dejando entrever que a pesar del final, su vínculo sigue siendo importante para ella. Pero la cosa no quedó ahí. Ande también compartió algunos detalles sutiles que nos permiten hacernos una idea más clara de lo que significó Kerem en su vida. Habló sobre los momentos divertidos y las risas que compartieron juntos en el set, las anécdotas que vivieron fuera de cámara y cómo Kerem siempre la apoyó en sus decisiones, tanto profesionales como personales. Incluso dejó entrever que él fue una figura importante en su desarrollo como actriz, un mentor que siempre la motivó a dar lo mejor de sí misma y a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Estas palabras, cargadas de emoción y sentimiento, han sido interpretadas de diversas maneras por los fans. Algunos creen que son una clara señal de que aún existe amor entre ellos, una llama que no se ha apagado del todo, mientras que otros lo ven simplemente como un reconocimiento a una etapa importante en sus vidas, una forma de honrar un pasado compartido y un amor que, aunque no pudo ser, sigue siendo parte de su historia. Sea cual sea la interpretación correcta, lo cierto es que las palabras de Ande han generado un sinfín de comentarios en redes sociales y en los medios, convirtiéndose en el tema de conversación del momento y reavivando las esperanzas de aquellos que aún sueñan con una reconciliación. Y ahora, mis chismosos, llegamos a la parte más jugosa, al plato fuerte de esta historia, la reacción de Kerem Bürsin. Si las confesiones de Ande causaron un revuelo en el mundo del espectáculo, la respuesta de Kerem no se quedó atrás. El galán turco, reconocido por su carisma y su talento, ha mantenido un perfil más bajo en los medios últimamente, pero eso no ha impedido que sus movimientos sean seguidos de cerca por los paparazzi y los fans ansiosos por conocer su opinión sobre las palabras de su exnovia. Después de que la entrevista de Ande se volviera viral, las cámaras no han dejado de buscar a Kerem, esperando captar alguna declaración o reacción que pudiera dar pistas sobre sus sentimientos y su opinión sobre todo lo que Ande había revelado. Y aunque en un principio se mantuvo hermético sin dar declaraciones directas a los medios, finalmente decidió hablar. Pero no de la manera que todos esperaban, dejando a más de uno con la boca abierta y la curiosidad a flor de piel. En lugar de hacer una declaración oficial a la prensa, Kerem optó por una forma más sutil y moderna de expresar sus pensamientos, una publicación en sus redes sociales. Y es que si bien él es más reservado en su vida privada y no suele compartir muchos detalles sobre su día a día, es consciente del poder que tienen las redes sociales para conectar con sus fans y expresar sus ideas sin filtros ni intermediarios. Así que con la misma elegancia y discreción que lo caracterizan, decidió compartir un mensaje que muchos han interpretado como una respuesta directa a las palabras de Ande, una forma de expresar su opinión sin entrar en conflictos o polémicas innecesarias. En su post, Kerem no mencionó a Ande directamente, no la nombró ni hizo referencia a su entrevista, pero sus palabras dejaban entrever una clara conexión con lo que Ande había revelado, como si estuviera respondiendo a un diálogo silencioso que solo ellos dos entendían. Habló sobre la importancia del respeto, la madurez y el aprendizaje en las relaciones, tanto personales como profesionales, resaltando la necesidad de honrar el pasado, pero sin quedar atrapado en él. También hizo referencia a la necesidad de dejar atrás lo que ya no es y enfocarse en el presente, en las oportunidades que la vida les presenta en el camino. Además, mencionó que valora mucho la amistad y el cariño genuino, que son más importantes que cualquier otra cosa, dejando claro que, para él, los vínculos humanos son un tesoro invaluable. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Los fans, con la misma agudeza e intuición de un detective de la vieja escuela, no se quedaron con los brazos cruzados y comenzaron a analizar cada palabra, cada frase y cada emoji que Kerem utilizó en su publicación.
Cada detalle fue examinado con lupa, buscando pistas que pudieran confirmar o desmentir la posibilidad de una reconciliación. Algunos creen que sus palabras son una confirmación de que aún existe un fuerte lazo entre él y Ande, una conexión que trasciende la relación romántica y se ha transformado en una amistad sincera y valiosa. Otros, en cambio, piensan que se trata simplemente de una respuesta madura y elegante a la entrevista de su ex, una forma de honrar su pasado compartido y de agradecer por los momentos vividos, sin alimentar falsas esperanzas de reconciliación. Pero lo que nadie puede negar es que la publicación de Kerem causó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, convirtiéndose en tendencia en cuestión de minutos y generando un intenso debate entre los fans de ambos artistas. Los seguidores de Ande y Kerem se dividieron entre aquellos que ven una luz de esperanza para una reconciliación y los que prefieren que cada uno siga su camino, dejando atrás los fantasmas del pasado y enfocándose en construir un futuro feliz y pleno. Lo cierto es que esta interacción, aunque sutil y discreta, ha reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones que siguen añorando una segunda oportunidad para este amor que cautivó a millones en todo el mundo. Ahora bien, aunque la reacción de Kerem fue mayormente indirecta, también pudimos observar algunas imágenes de él durante entrevistas recientes, y su lenguaje corporal, aunque muy sutil y discreto, nos ofrece más pistas sobre cómo se siente ante esta situación. En algunas ocasiones, se le ha visto un poco pensativo al ser cuestionado sobre el tema de Ande, como si las palabras de su exnovia hubieran removido algunos sentimientos o recuerdos que tenía guardados en el corazón. En otras, se le ha visto sonriente y relajado, como si no guardara ningún rencor hacia ella y hubiera aceptado su pasado con madurez y serenidad. Y es que, la verdad, la actitud de Kerem durante todo este revuelo ha sido digna de admiración. Ha mantenido una postura muy madura y respetuosa, sin caer en provocaciones ni alimentar el drama innecesariamente. Ha demostrado ser un caballero en todo momento, priorizando la amistad y el cariño por encima de cualquier otra cosa, y dejando claro que para él, lo más importante es el bienestar de las personas que lo rodean. Su comportamiento ha sido un ejemplo de madurez y elegancia, mostrando que es posible superar una ruptura sin rencores y seguir adelante con la vida de manera positiva. Pero más allá de los detalles de sus palabras y reacciones, ¿qué es lo que realmente nos revela esta situación? Bueno, yo creo que nos muestra la gran conexión que todavía existe entre Ande y Kerem, a pesar de ya no ser pareja. Nos confirma que, más allá de las relaciones románticas, pueden existir vínculos muy fuertes basados en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. También nos deja claro que la madurez es fundamental para afrontar las situaciones difíciles y que no siempre es necesario convertir un final en una guerra. Ande y Kerem con su ejemplo nos enseñan que es posible mantener una relación sana y positiva después de una ruptura, y que el amor puede transformarse en una forma distinta de amistad, un vínculo que, aunque no es romántico, sigue siendo valioso y significativo. Y por supuesto nos demuestran que el mundo del espectáculo no siempre es tan caótico y conflictivo como nos lo pintan, que también existen personas que saben manejar sus emociones con inteligencia y madurez. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, de este viaje al corazón de la farándula turca, es momento de hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Hande Erçel, con su valentía y sinceridad, nos reveló algunos detalles sobre su relación con Kerem Bürsin, destacando el aprendizaje y el cariño que aún siente por él. Kerem, por su parte, respondió de manera elegante y madura, a través de un sutil mensaje en redes sociales, donde resaltó la importancia del respeto y la amistad. Esta interacción, aunque discreta, ha generado un gran revuelo en redes sociales, despertando la esperanza de una reconciliación entre algunos de sus fans. Sin embargo, más allá de las especulaciones y los sueños de reconciliación, lo más importante es que ambos han demostrado madurez y respeto mutuo, dejando claro que es posible construir relaciones sanas y positivas incluso después de una ruptura amorosa. En definitiva, mis queridos chismosos, este ha sido un viaje fascinante al corazón de la farándula turca, un torbellino de emociones y revelaciones que nos ha dejado con la cabeza llena de ideas y el corazón lleno de interrogantes. Hemos desmenuzado cada palabra, cada gesto y cada reacción, para tratar de entender un poco más la dinámica entre Hande y Kerem. Y aunque las respuestas no son definitivas y el futuro sigue siendo incierto, nos quedamos con la enseñanza de que el amor puede transformarse y que las relaciones, en todas sus formas, son parte importante de nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo. La verdad es que me encanta compartir este tipo de contenidos con ustedes, así que muchísimas gracias por estar siempre ahí, del otro lado de la pantalla, apoyándonos y participando con sus comentarios. No saben lo mucho que valoro su compañía.
Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande? ¿Cómo interpretaron el mensaje de Kerem? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? Me encantaría leer sus puntos de vista y saber qué piensan sobre todo este tema. Y como siempre, no olviden que su participación es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Además, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. De esta manera, nos ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Así que ya lo saben, clic en el botón de me gusta, compartan el vídeo en sus redes sociales y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Los espero en el próximo vídeo con más chismes, exclusivas y análisis de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima y recuerden, la vida es mejor con un poco de chismecito. Y sobre todo mantengan la mente abierta y el corazón curioso. Hasta pronto.